Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a esta pequeña plática sobre los beneficios del Convin en la rehabilitación odontológica. Mi nombre es Noé Santana, soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y ya llevo aproximadamente 18 años ejerciendo en esta ardua labor de la odontología, en donde nos encontramos siempre ese motivo para seguir adelante y progresando, que es la familia. Y pues muchos amigos, ¿no? Amigos con los que te encuentras en congresos, en cursos, en seguirte capacitando y seguirte preparando, y te encuentras personas de casas comerciales como es Cabo y Ormco, que pues te ayudan a seguir progresando, ¿no? Un fuerte saludo para todos ellos. Y bueno, para empezar con el tema, pues quiero empezar con este vehículo, que me imagino que todos lo ubican. Si hay amigos de Ecuador, me decían que no se les decía bocho, se les decía de otra forma el escarabajo famoso. Y pues este carro se inventó aproximadamente en el año 34. Tuvo su primer prueba en el 30, pero como tal se empezó a construir hasta 1945. Fue un invento de Ferdinand Porsche y fue el auto que más se ha vendido a nivel mundial. Aproximadamente logró terminarse en el 2003 con una cifra de 21.500.000 autos vendidos aproximadamente. Gran parte de esta producción fue en Puebla. Y quiero empezar con esto porque me imagino que muchos, incluso de contemporáneos de mi edad, aprendieron a manejar en un Volkswagen, pero actualmente pues ya no tenemos en mente un Volkswagen porque no trae aire acondicionado, la dirección no es hidráulica, tiene varias características que pues ya no lo hacen ser tan funcional. Y ahora pues, muchos tenemos en mente autos como el Tesla, que pues es completamente, ¿cómo se llama? Autónomo y GPS, y lo puedes sincronizar con el teléfono y muchas otras cuestiones, ¿no? A lo que me lleva, pues, que si tuvieran la oportunidad de escoger, ¿qué escogerían, no? ¿Un Volkswagen o un Tesla? Cuando uno muestra esta imagen, muchos no lo ubican, pero ella es Ana Berta Ludwig, es la esposa de William Conrad. Cuando ya vemos esta imagen con la mano y el anillo, ya todos decimos, así fue como empezó la radiología como tal, o las imágenes para su función en nuestro quehacer, ¿no? Y fíjense, hay varios datos curiosos de Conrad Röntgen. Fue rector, tuvo el premio Nobel de Física, entre muchas otras atribuciones, y una de las que más me sorprende a la fecha es que nunca patentó su invento. Fue compartido para todo el mundo. Obviamente, el premio incluso que ganó el premio económico que ganó de su premio Nobel lo donó a su universidad. Eso te habla de la característica de persona o el compromiso que tenía con la investigación, ¿no? De ahí, pues, para no ahondar tanto, me voy a saltar hasta Gottfried Hounsfield, que muchos lo conocen por su clasificación de densidades, que junto con Alan McLeod obtuvieron el Premio Nobel de Medicina porque empezaron a progresar, a empezar a cambiar lo que es el concepto de la imagenología. Si en esta fecha pudiéramos invitar al doctor Röntgen a un congreso y le enseñáramos esta imagen, la cual nos habla de una tomografía en la cual podemos obtener el ancho, el alto, lo profundo, ¿qué nos diría? ¿Qué pensaría? Y así es, esa es la ventaja de una tomografía, que nos permite hacer cortes coronales, axiales y sagitales de lo que es el macizo facial para mejorar nuestro diagnóstico. Alguna vez, algún doctor, el doctor Enrique González, me decía, bueno, una tomografía no sirve si no sabes qué es lo que buscas. Y es muy chistoso. Cuando ya sabes o intuyes en base a tu diagnóstico qué estás buscando, a veces encuentras más cosas. Entonces, este tipo de imágenes, aquí hice una toma de mi mano para emular, no es de mi esposa, nada, es mi mano.
y me sorprende que puedes ver el anillo. Obviamente esos destellos, esa dureza del haz de cono, pues nos impide ver ciertos datos, pero sí nos ayuda a medir en una escala 1 a 1 todo lo que tenemos, ¿no? Y bueno, cuando usamos la tomografía, lo primero que se recomienda es qué es lo que quiero hacer, como para qué estoy mandando una tomografía. La estoy mandando para hacer un diagnóstico general, la estoy mandando para hacer un diagnóstico de un tercer molar, la estoy mandando para hacer una guía quirúrgica para implantes, va a ser de un solo segmento la guía quirúrgica o va a ser de arcada completa. Entonces, a partir de eso, pues nosotros veremos el tamaño del campo de visión que queremos, ¿no? En donde vamos a tener diferentes calidades o diferentes resoluciones dependiendo el equipo con el que dispongamos o cómo programemos el equipo. En este caso, una de las más generales es la del campo de visión de 9x14, en donde podemos incluso obtener una muy buena imagen, en donde el tamaño de voxel, que es la unidad del volmétrica, para ver todo esto, es de 250 micras. Entonces, bastante bueno, ¿no? Y en cambio, a mí me decían, es que yo quiero ver una endodoncia, evaluar una endodoncia para ver si extraigo el diente y coloco un implante. Bueno, pues aquí yo te recomendaría a lo mejor 2 tomografías, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieras. Ya a partir de eso irás seleccionando tus campos de visión. Puede ser de 5x5, 6x9, 9x11, 9x14, ¿no? Otros equipos como el 3D Pro te ofrecen 5x5 también, 6x8, 8x8. Entonces, dependiendo la calidad o lo que quieran. Normalmente, como les decía, en el mayor campo de visión se recomienda pues para cirugía maxilofacial, ortodoncia, diagnósticos del ATM, traumatismo dental y pues, algunas veces para otorrinolaringología. Lo que sí, en alguna ocasión platicando con otros doctores, a veces puedes pedir un campo de visión de 5x5 del cóndilo derecho si lo que quieres es ver más a detalle ese cóndilo, o si lo que quieres es evaluar una endodoncia de un 36, un 26, pues igual de pasar de una tomografía de un campo de 13x15, pedir también otra de 5x5, ¿no? Y muchos me dirán, bueno, ¿y a mí de qué me sirve que sean 80 micras, ¿no? O sea, ¿cuánto es 80 micras para que nos ubiquemos? Pues el grosor de un cabello humano pues es de 60 a 80 micras, para que se den una idea. Entonces, imagínate tener la capacidad de evaluar el cráneo de nuestro paciente a ese nivel, ¿no? Aproximadamente dividido en 80 micras en toda su complejidad. Vean, las bacterias, pues sí, ya estaríamos hablando de mucho menores, pero para que se den una idea, un campo de visión es de 80 micras, ¿no? Esta radiografía era hasta hace algunos años mucho de lo que ocupábamos. Ahorita lo tomé por fines de la presentación, pero normalmente poníamos una rejilla milimetrada previo a la radiografía para que cuando recibiera la luz, aunque tuviéramos una elongación o algún acortamiento de la imagen, sabíamos que cada cuadrito mide 1 milímetro. Entonces yo me dije, bueno, vamos a probar un poquito nuestro tomógrafo, ¿no? Y le puse la famosa rejilla y me puse a medirlo. Y vean, este es un campo de visión de 5x5 y podemos observar bastante bien los conductos. Obviamente aquí yo me basé a los inferiores. Vean cuando hacemos los cortes axiales cómo podemos evaluar completamente en dónde empieza y en dónde termina uno de los conductos. En el corte transversal, a mí me gusta recorrer todos los alrededores e ir buscando. Ahorita por cuestiones de tiempo, pues sí, lo vamos haciendo muy rápido, pero permite que nosotros evaluemos todas las características de nuestro paciente. Ahora, una tomografía no nos va a dar el diagnóstico completo, pero es una gran herramienta.
Aquí algunas veces me decían, es que vienen por una resina y encontramos necesidad de hacer retratamientos endodónticos, injertos óseos, etc, etc. Aquí miren cómo voy midiendo los cuadritos y miden aproximadamente 0.99 milímetros. Que ese 0.1 de milímetro yo lo asocio más a mi error en cómo coloqué la medición que como tal al equipo. Entonces, como tal, este tipo de acciones que he hecho me ha hecho cada vez confiar y confiar más y más en mi tomógrafo, ¿no? En mi imagen tomográfica. En implantología, yo considero que en implantología existen 7 etapas. La primera es cuando conocemos a nuestro paciente, escuchamos sus necesidades, preguntamos, yo tiendo a preguntar, oye, ¿y por qué un implante? Porque actualmente ya los pacientes llegan y dicen, es que vengo porque quiero que me coloque un implante. Ya el acceso a la información que tienen los pacientes es vasta, desde Google o de voz en voz, Facebook, Instagram, todas las redes sociales o toda la red te mantiene informado. Algunas veces para bien, otras veces para mal, otras veces no hay un gran aporte, ¿no? Pero sí es importante comenzar con las necesidades del paciente, qué es lo que quiere. Y por lo general, la mayoría de mis pacientes me comentan es que ya no quiero usar una prótesis removible, o sabe que tengo rotos los dientes, los tengo picados, o tengo una enfermedad periodontal, y pues no quiero terminar usando una prótesis que se quite y se ponga, un removible. Entonces, ahí es cuando yo pondría la segunda etapa, ¿no? ¿Cuál es el compromiso del paciente? Porque, pues, para llegar a las etapas de necesitar un implante, por lo general el paciente tuvo que haber cursado o por un traumatismo o por un descuido de su higiene. Entonces, si fue por un traumatismo, no me preocupo tanto la higiene, pero si es por la higiene, me tengo que preocupar porque así como perdió su diente, también va a perder mi implante a un plazo, pues no muy grande, ¿no? Ya que platico con el paciente, ya que comento de sus compromisos, ya que incluso le hablo de tiempos, cuántos son los tiempos que tenemos que esperar a veces para una integración, para una regeneración o para una sanación del periodonto, pues pasamos a la etapa de diagnóstico, en donde la tomografía es parte de un expediente que se empieza a armar del paciente. De inicio necesitamos tomografía, una historia clínica, fotos, modelos, algunas veces ya el pedir unos modelos de yeso o hacer una toma de impresión también ya es parte obsoleta, lo seguiría metiendo en el lado del pasado, ya se hace un escaneo y a partir de todo ese diagnóstico y ver la viabilidad de colocar implantes o incluso alguna regeneración ósea a nuestro paciente, pasamos a la cuarta etapa que vendría siendo la etapa de planeación, en donde a nuestro paciente, gracias a los recursos digitales, podemos mostrarles todo lo que es nuestra planeación, qué vamos a hacer, qué vamos a quitar, qué vamos a poner, qué vamos a necesitar. Y una de las contraseñas, bueno, no las contraseñas, de la virtud que yo le veo a la tomografía, es algo que siempre les digo a mis pacientes, no necesitan ser dentistas para entenderme. Antes me sucedía que les mostraba la radiografía, una panorámica, una lateral, una periapical, y me decían, pero sí, pero eso ¿de dónde es? Y algunos me decían, ¿y a poco ese sí soy yo? Cuando ahorita en la tomografía se las coloco, les muestro los diferentes campos, voy cambiando incluso las densidades y pueden ver su rostro en una pantalla y saber que sí son ellos. Entonces, ya una vez que comprendimos la planeación, que incluso hablamos de algo de lo más importante que yo creo que son los tiempos, pues también podemos pasar a la etapa quirúrgica en la colocación de los implantes, en donde el escaneo y un tomógrafo se vuelven fundamentales para la elaboración de una guía quirúrgica. De hecho, se podría decir que no se puede realizar ninguna guía quirúrgica actual, virtual, digital,
sin una tomografía, ¿no? Antes nosotros hablábamos de guías quirúrgicas y ¿cómo la quieres? ¿Permisiva, restrictiva? Puedes hacer un mapeo óseo, diferentes técnicas de mapeo óseo, y no quiero decir que eso estuviera mal, o sea, es válido, pero si a mí me preguntas actualmente qué prefiero, si hacer una guía quirúrgica en un software o hacer una guía quirúrgica en modelos de yeso, pues creo que la respuesta es más que obvia. Ya una vez superada la fase quirúrgica, pues pasaremos a la fase protésica, que que estuvo contemplada en la planeación o que incluso, como les mostré en uno de los casos de aquí, puede estar contemplada para que mi paciente ya no tenga ese problemita de me quitaron el diente y no me dejaron nada. O sea, podemos cumplir con bastante sobra las necesidades del paciente, ¿no? Y la última, la más difícil, la fase de mantenimiento. Algunos pacientes colocamos los implantes y sienten también que no los volvemos a ver hasta dentro de 3, 4, 5 o más años. Es responsabilidad del odontólogo mantenerse en contacto con esos pacientes para seguir su evolución, atender su prótesis y que tengan buena higiene, ¿no? Alternativas, muchas, ¿no? En el mercado. Aquí a mí me preguntan, cada que me preguntan cuál es el mejor implante, pues digo, pues con el que trabajo. ¿Por qué? Porque me acomodo, me ha dado resultados y todo. Y uno de los que ocupamos es el implante Lactive de Nobel, que para mí entra como cuchillo en mantequilla, es muy predictible, su rehabilitación protésica es buena, y digo, esa parte de lo que hemos trabajado. Entonces les decía, cuando hablamos de necesidades del paciente, pues es entender por qué quiere un implante. Hablar de costos con los pacientes previos a empezar a hacer planeaciones y todo. Quizás no unos costos definidos, pero sí unos costos reales para que también comprendan cómo va a ser todo este procedimiento. Explicarles que existen otras alternativas que a lo mejor desde el punto de vista para algunos sean mejores. Yo no creo que exista ahorita alguna alternativa mejor que no desgastar dientes adyacentes, por ejemplo, en el caso de la prostodoncia fija, o colocar algo removible como la prostodoncia total o la prostodoncia parcial removible. Algo que sí es muy importante y que yo a través de los tiempos he notado con mis pacientes es el tema del tiempo, porque por lo general no todos mis pacientes cuentan con el tiempo suficiente como para el reposo o como para dejar de trabajar. Entonces, cuando yo les comento que antes hacíamos una cirugía en donde tendríamos que hacer colgajos amplios, etc., etc., en comparación de generar una guía quirúrgica que me permita hacer una cirugía flapless o sin necesidad de hacer un colgajo extenso, y que aparte yo pueda colocar esos implantes y ya tener lista una prótesis provisional, pues para ellos mucho mejor. Y es muy fácil, digo, cuando hablemos de sistemas All on 4, All on 6, All on 8, el que ustedes más trabajen, antes normalmente hacíamos colgajos de espesores amplios, ¿no? Cuando ahora ya en base a una guía quirúrgica podemos reducir mucho esa invasión en el paciente y por tanto esa parte del tiempo, ¿no? Les comentaba, ¿no? Los compromisos del paciente. ¿Cuál es el tiempo del procedimiento que nos vamos a tardar? Porque algunas veces los pacientes dicen, bueno, llego y en media hora ya terminó, ¿no, doc? No, pues cálmate, mira, el proceso es así, así asado. Si aparte algunos de nuestros pacientes ya de algunas edades ya son polifarmacias, ya toman otros medicamentos, pues tenemos que hacer algún tiempo de coagulación, toma de glucosa, tensión, todo lo propio de cualquier procedimiento quirúrgico, ¿no? Otro rubro que yo diría importante y más por lo que hacemos, pues son las formas en que van a pagar, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar eso con nuestro paciente? Y aquí pues entra la experiencia de cada odontólogo. Hay quien me dice, no, yo le cobro todo desde el principio y pum, bye. Hay quien cobra, dice, por avance. Yo cobro lo primero lo que hago.
conforme voy avanzando, voy trabajando. Como sea la forma que ustedes hagan, digo, debemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Y pues el tiempo de reposo, si va a existir algún tiempo de reposo, porque ahorita estamos hablando de implantes que tenemos el hueso suficiente, con nuestra guía quirúrgica podemos hacer una cirugía flapless, pero no siempre es así. Algunas veces, a pesar de nuestra guía quirúrgica, tenemos que hacer algún procedimiento en donde requiramos un colgajo, alguna membrana, algún injerto, algún biomaterial, y por tanto nuestro paciente va a requerir de un tiempo de reposo, de una dieta, de un medicamento. Entonces, todo eso es importante hablarlo con el paciente para que él se comprometa con el tratamiento. Tengo pacientes que se fumaban una cajetilla al día. De inicio, ¿qué crees? No vas a poder fumar después del procedimiento. Algunos acceden, algunos dicen no, no te creo y no me lo hago, y ya dependerá. La parte del diagnóstico, como les digo, el expediente clínico desde su ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, sistemas, aparatos, y muchas veces yo les comento que el expediente clínico en su etapa de interrogatorio, de inspección, uno debe de ser muy meticuloso. Con el tiempo, pues te vas volviendo más colmilludito y ya le vas siguiendo el hilo como en Twitter, ¿no? De que, es hipertenso, ok, controlado, no controlado, desde cuándo, ha tenido algún evento, qué tanto visita con su cardiólogo, toda esa parte comprende el diagnóstico médico que no lo podemos hacer de lado, sobre todo cuando hablamos de implantes. Las fotografías, pues digo, la ventaja es que ya son digitales, ya no es como en mi época que usamos nuestro rollito, y pues podemos tomar las que queramos, ¿no? O sea, las que sean necesarias para el paciente. Como les decía, yo conozco todavía en algunas situaciones en donde en base a un mapeo óseo con algún calibrador o elaborado con alguna guía, pues se toma todo esto. Ya actualmente yo les diría, pues ya para qué hacer eso, ¿no? Si tenemos al alcance una tomografía. Y la tomografía pues nos va a permitir hacer un diagnóstico de nuestros pacientes más exacto. Por ahí escuchaba a alguien que me decía, bueno, el mejor cirujano no es el que opera más, sino el que sabe cuándo no operar. Y eso creo que es muy importante cuando hablamos de la colocación de cualquier tratamiento en odontología, más aún en implantes. Este caso, por ejemplo, fue un caso que me remitieron, que cuando tomo la tomografía, yo veo, me dice, es que a mí me colocaron 2 implantes en la zona del 43 y del 46, se rechazaron, doc, pero los otros 2 que me pusieron en la parte superior izquierda, sin problemas, y me saca una panorámica. Ok, o sea, si tú ves la panorámica y ves por donde está mi cursor, podrías decir, bueno, se encuentran a lo mejor en una buena posición. Cuando ya solicito yo la tomografía, pues la verdad, estos defectos óseos de la parte inferior derecha pasaron a segundo plano. También me fijé en algunas partes y creo que como que el primer implante del premolar quedó un poquito fuera de la cortical, ¿no? Que lo pueden ver aquí en el corte seccional. Entonces, dices, chihuahua, oiga, y quería que le cambiara esta corona, ¿no? Porque el color no le gustó, ¿no? Pues ¿sabe qué? Ni la cambio ni nada. O sea, usted lo que necesita es que cambiemos de posición ese implante, hacer un retiro del implante y volverlo a colocar en otra zona. Y es curioso porque te dan toda la historia. Yo fui, me pusieron estos, me esperé los 6 meses, etc, etc. Y a la fecha, algunas personas, porque saben que también rehabilitamos esos implantes, dicen, es que yo ya me puse el implante, ya llevo 1 año, ya llevo 2 años, ya está integrado, colóqueme la carga. Oye, no, me necesito una tomografía para verificar tu implante. No, pero es que ya está bien. Mire, aquí traigo una panorámica. No, ya una panorámica para mí no es suficiente porque tenemos el recurso de un implante. Y pues yo me acuerdo mucho de los refranes, ¿no? Antes decían, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, yo les comento, mire,
Imagínese que usted está en el borde del precipicio porque ahí lo dejó el dentista pasado. Yo nomás llegaría a darle el empujoncito si pongo una rehabilitación sobre esto. Ahora, una gran parte de lo que tenemos que pensar en odontología es en longevidad. Sí, obviamente contar con el compromiso del paciente, ¿no? Pero enfocar gran parte de nuestra consulta a la prevención. Yo les digo, bueno, es que si se pone un implante, haga de cuenta que está firmando matrimonio conmigo. Voy a ser de esas esposas que a los 6 meses te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que venir a que te haga una limpieza. ¿No vienes? Ah, ok, lo anoto en tu expediente. Te insisto al mes siguiente, al siguiente mes, al siguiente mes, luego al año, y no te voy a dejar de insistir. ¿Por qué? Porque si sucede algo, se pierde ese control o vuelve a haber un proceso de una enfermedad periodontal y se empiezan a mostrar las cuerdas del implante o empieza a haber una migración de la encía, tú no vas a decir mi odontólogo me dejó mi implante muy bien, tú vas a decir, no vas a decir no me lavé la boca, no fui a mis controles, vas a decir mi odontólogo no me dejó bien el implante. Entonces, de cierto modo yo prefiero proteger mi trabajo cuidando también de mis pacientes, ¿no? Y obviamente es parte de nuestra labor preocuparnos por ellos, preocuparnos porque su higiene sea la más adecuada, ¿no? En este caso, como les mostraba, pues la paciente me dijo, bueno, voy a ir a ver a donde me pusieron los implantes, voy a ver qué sucedió, si consideran que está mal, etc., etc., ¿no? Entonces, eh, ya después me habló y me dijo, oye, ¿qué crees, Doc? Que ya vieron la tomografía, lo vio otro doctor, y me dicen que sí me van a cambiar ese implante y va a entrar por garantía, etc. Ah, ok, pues adelante, ¿no? Yo después te busco para lo demás. Perfecto, pues la seguiremos esperando, ¿no? Entonces les decía, muy importante siempre tomar fotografías de nuestros pacientes. Sí cambia un rostro con una sonrisa, pero imagínense que aparte de esta sonrisa tuviera pues sus dientes que le alumbraran, le dieran otra figura. Estos son los clásicos casos que nos encontramos, ¿no? Cuando hablamos de rehabilitación con implantes. Personas que se han cansado de usar prostodoncias totales toda la vida o removibles, pero que no solo nos presentan un maxilar edéntulo, sino que también en algunas de sus piezas que todavía tienen, algunos de sus órganos que aún tienen, pues restauraciones ya con una longevidad grande, mal ajustadas, ya rotas, o incluso una marcada pérdida de la dimensión vertical, ¿no? Con algunas erosiones o algunos desgastes. Como les digo, empezamos siempre por el análisis para poder proceder al diagnóstico previo a haber tenido ya una revisión de la salud general de esta paciente. Y empezamos, ya desde que empezamos a analizar los modelos, digo, es más que obvio la pérdida de dimensión, empezamos a pensar en lo que es el encerado diagnóstico, que a la vez ese mismo encerado diagnóstico nos funcionará para nosotros empezar a generar la planeación de este maxilar, que como les digo, ya me dice, bueno, y lo escaneaste el modelo de yeso, no, ya pedí la digitalización, ya este es el escaneo completo. Entonces, yo les decía, normalmente reviso la tomografía en lo más que puedo. De hecho, por ejemplo, estuve revisando un libro del doctor Primitivo Rioj, se llamaba Odontología Slow. A mí me llamó mucho la atención el título, ¿no? ¿Por qué odontología slow? Entonces, dije, chihuahua, si yo trabajo rápido, ¿no? Procuro trabajar rápido para tener mayor número de consultas, etc. Y digo, algunos datos curiosos me agradaron, otras, la verdad, no comulgué tanto con el doctor Primitivo, pero algo que sí me di cuenta es que la primera etapa en cualquier tratamiento, sea de ortodoncia, resinas, carillas, etc., y sobre todo en implantes, es en donde más te debes de tardar. Decían algunas veces los carpinteros, mide 2 veces para cortar solo una.
Yo te diría aquí lo mismo, mide 2, 3, 4 veces las que sean necesarias, ¿no? Entonces, no nada más es el elaborar esta tomografía e ir revisando la calidad de hueso de nuestro paciente, ¿no? Es, ¿qué voy a hacer? Porque actualmente, pues ya el concepto de poner los implantes en donde haya hueso ya es obsoleto. Ya el diseño o la planeación protésica es la que nos va a ir diciendo dónde vamos a querer colocar esos implantes. Obviamente, algunos me dirán, no, pero si es maxilar atrófico, un All-on-4, el multi-unit, el etc, etc, sí. Pero primero yo debo de saber, este paciente que pareciera que es clase 3, ¿hacia dónde lo quiero llevar? ¿Cómo voy a recuperar esa dimensión vertical? ¿Existe alguna parafunción o por qué esa mandíbula se ve tan proyectada hacia la zona anterior? Y pues bueno, esta es la ventana que normalmente nos da el visor de on demand, en donde vienen los 3 planos, desde el axial, el coronal, el axial y el coronal, ¿no? El 3D. Y yo me gusta, si ustedes se van fijando en la parte inferior izquierda de su pantalla, dice una R, empezar a revisar todo lo que es la panorámica, desde cóndilos y todo, de izquierda a derecha, de regreso y vuelvo ahí. Y si se van fijando en la parte superior, ya desde ahí nuestro paciente nos va dando un esbozo o una panorámica de lo que contiene de su hueso, ¿no? Ya veo que en el segmento anterior de verdad hay una atrofia grande. Entonces, ya empiezo a planear en mi mente, a empezar a hacer el diagnóstico, a decir, bueno, ¿y qué puedo hacer? Pues bueno, la virtud o la ventaja de todos estos tipos de estudios es que nos permiten, como les decía, empezar a colocar lo que son los dientes, ¿no? Empezar a pensar, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a poner mis implantes? ¿Qué voy a hacer? Por lo general, no conozco un paciente que diga, ah, sí, le pago todo, póngamelos ya hoy mismo, sin ver, sin saber, sin nada. La mayoría de ellos nos piden, bueno, ¿y qué se puede hacer, doctor? Ah, pues mire, yo ya puedo en una tomografía seleccionar la marca del implante que yo ocupo, ver, yo normalmente parto de una medida aleatoria en general con diámetros delgados o medianos y empiezo a colocarlos, no tan arbitrariamente, sino en donde, en base a las características de mi paciente, a mí me gustaría colocar implantes. A mí en general, sí, cuando hay necesidad, hacemos uso del All-on-4, pero en particular me gusta más un All-on-6, en donde pongo los primeros pilares a nivel de los primeros molares, los otros a nivel de los caninos, y los otros dos en los centrales, entre 11 y 21, para poder hacer mi arcada completa. Como ustedes mismos van viendo en la esquina superior derecha, pues ya desde que yo voy colocando mi implante, me voy dando una idea que la cantidad o el grosor óseo no va a ser el ideal para lo que yo quiero hacer. Entonces, de inicio, en mi mente, ya empiezan a existir diferentes alternativas de tratamiento, desde a lo mejor monoimplantes para mi paciente y una sobredentadura, o implantes con aditamentos tipo locator o esféricos para una sobredentadura, o el usar algún injerto óseo y una membrana y hacer una regeneración en el segmento anterior. Entonces, aquí yo no puedo decirles a ustedes como odontólogos qué plan de tratamiento seleccionar o que siempre va a ser ese. Nosotros dependemos mucho primero que nada, de las características biológicas de nuestro paciente, ¿no? Dependiendo qué son las características biológicas, pues ya nosotros podremos ofrecer diferentes alternativas, ¿no? Y después de eso, pues también hablar de los tiempos, ¿no?
porque no es lo mismo que yo haga una regeneración del segmento anterior con alguna membrana, con algunas tachuelas, a que solamente ponga aditamentos esféricos en 4 implantes y una sobredentadura. La evolución no es la misma. Como les digo, ustedes si ven del lado derecho, vean cómo yo ya voy posicionando los implantes en donde me gustaría. En algún punto ahorita lo vamos a ampliar y se van a dar cuenta que la ventaja de estos softwares es que incluso ya nos traen como una zona, le llamamos de seguridad, la cual nos dice cuando estamos, por ejemplo, en la mandíbula, que qué tan próximos estamos de algún nervio dentario, por ejemplo, o sobre todo nos dice de cuánto es el requerimiento del grosor óseo de esa zona en donde vamos a colocar el implante. Entonces, yo ya empiezo a hacer toda mi planeación, empiezo a mostrarle al paciente en dónde irían. Y como les digo, los pacientes al ver este tipo de imagen, al explicarle esto es como si hiciera una rebanada de tu boca, al decirle, mira, esta marquito me dice el grosor mínimo que necesito para yo colocar un implante en tu boca. Empiezan a entender, empiezan a comprender su situación, su caso, y que no va a ser nada más como que me pones un implante y ya, como en otros, ¿no? Porque muchas veces también esa expectativa la traen por otras fuentes, como les digo, a veces el vecino, a veces otra persona. A mí me encanta en este sentido porque yo puedo ir verificando que mi implante se encuentre justo en el centro del reborde alveolar. Puedo hacer un corte seccional y ver que desde la parte más superior del implante hasta la parte más inferior se encuentra en hueso. Algunas veces, pues sí, no es el ideal que yo quisiera y lo que tengo que hacer es ajustar todo mi movimiento. En algunos cortes, vean, pues sí, no se encuentra el implante en donde yo quiero, entonces tengo que modificarlo y tengo que analizarlo. Cuestiones que esto no lo podríamos hacer ni imaginarlo en una toma 2D como lo hacíamos antes con una panorámica. Entonces, la tecnología de la tomografía nos ha venido a ayudar a mejorar mucho la planeación de nuestros implantes, cómo colocarlos, cómo detallar y cómo darnos cuenta que 1 milímetro en boca puede representar casi 1 kilómetro. ¿En qué sentido? Que si yo me paso 1 milímetro, yo ya pude haber lesionado un nervio dentario. Si yo me paso 1 milímetro, ya pude haber perforado una membrana de Snyder o un seno maxilar. Si yo me paso 1 milímetro, ya no va a embonar lo que yo pensaba de una prótesis. Entonces, la ventaja de la exactitud de la tomografía es esa, ¿no? Que ese milímetro o eso se reduce al máximo, cuestión que antes no teníamos. Nosotros podemos ir corrigiendo todo lo que queramos en nuestros implantes e ir haciendo la planeación, la cual podemos mostrársela a nuestro paciente y que realmente cuando él nos dé un visto bueno para su tratamiento, sea como tal un consentimiento debidamente informado. Entonces, yo puedo hacer todos los movimientos, puedo generar cambios de colores. Yo he visto que a algunos doctores les gusta cambiar los colores de un diente por el del implante. Entonces, toda esta virtualización del plan de tratamiento otorga una mayor certeza a nuestro paciente. Me ha ocurrido que hago el estudio, ya actualmente la consulta viene eh, invariablemente la tomografía en cada consulta que yo veo, así sea por una resina o por lo que sea, ya es siempre un estudio tomográfico previo. Cuando yo hago diagnósticos, me sorprendo a veces que luego los pacientes me dicen, oiga, doctor, es que yo nomás venía por una resina. Oye, pues sí, pero mira, tienes un supernumerario, en esta zona te puedo colocar el implante, te hago la virtualización, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces hasta noto su cara de que pensaban que su problema era una sola resina y cuando les desgloso en la ruta clínica o todo lo demás que tenemos que ver, noto su cara de, híjole, pues yo nomás venía por una resina y resulta que estoy tan mal. Y no es que estén tan mal,
simple y sencillamente que nosotros tenemos una capacidad de diagnosticar mejor. Imagínense que existiera un escáner que al médico le pudiera dar mucho más datos en donde se va formando, por ejemplo, una neoplasia o que ya empieza a tener problemas el hígado o el riñón. Seamos sinceros, cuando vamos a un examen médico nos hacen preguntas, un expediente, pero no tienen la certeza si hay algo escondido o hay algo que no ven. La ventaja de una tomografía que yo le veo para un odontólogo es que cosas que a simple vista o en una radiografía incluso no se ven, en una tomografía, si eres meticuloso, escuchas a tu paciente y la revisas bien, lo vas a encontrar. Hace poco tuve la oportunidad de asistir con el doctor Rubén Rosas, su plática de tomografía y endodoncia, que se las recomiendo ampliamente también, y me quedé sorprendido. Y dije, chihuahuas, no había revisado tan a profundidad. Imagínense, después de que ya llevo un tiempo revisando tomografías, no me había enfocado tanto al área de endodoncia, que es maravillosa. Y me recordó a mi endodoncista que veía un defecto, no, este es retratamiento. Y el famoso retratamiento no quedaba, y no quedaba, y no quedaba. Y de repente, pues me voy dando cuenta que con el tomógrafo incluso podemos encontrar un tercer conducto mesial que a veces no se ve por más que quieras. Tienes que hacer un retratamiento y, ¿cómo se llama? Y bajar un poquito más del istmo para encontrar ese tercer conducto en mesial, cosa que ni mi endodoncista en ese entonces o actualmente veía. Y muchas veces esto, el mejorar nuestra capacidad de diagnóstico se traduce en una satisfacción mayor de nuestros pacientes por nuestro trabajo. El hecho de que en base en un encerado diagnóstico yo pueda elaborar un producto como una guía quirúrgica que ya va a estar orientada sobre un escaneo y junto con mis fijaciones y todo, me va a permitir colocar con mayor precisión mis implantes, sin contar que pues, no fui tan invasivo, ¿no? Entonces, incluso nos permite una tomografía que si ustedes lo ven es la misma paciente, nos va a permitir evaluar nuestro mismo trabajo, verificar que nosotros estemos en donde debemos estar, que se haya regenerado el hueso en donde queríamos que se regenerara hueso, que nosotros tengamos la tranquilidad de ver a nuestro paciente cada vez que nos visita, ¿no? Porque ¿qué sucedía antes? Oye, ya llegó Juanito, híjole, a lo mejor ya se le rompió algo, ya se le ve una cuerda, o qué pasa, ¿no? Yo prefiero tener la certeza con una tomografía de verificar todos mis tratamientos, ¿no? Y como les digo, no es que encontremos más problemas, simple y sencillamente una tomografía nos va a permitir la capacidad de evaluar o de diagnosticar mejor incluso nuestros trabajos. Y miren, muchos les digo, bueno, si yo te muestro esta radiografía, ¿qué ves? Y automáticamente todos ven la fractura, pero porque es muy evidente. Hay veces que hay fracturas que no son tan evidentes y que incluso esas fracturas permiten la migración a una zona del ápice del diente y por tanto un tratamiento de endodoncia no es viable. Y me daba risa cuando coincidí con el doctor Rubén porque me decía, es que yo no hago una endodoncia si no tengo una tomografía previa. Y por ahí en la plática como que muchos se quedan, ay, ¿a poco? Pues sí, yo también les digo, sabes que hay veces que no veo ciertas cosas de los pacientes si no les tomo una tomografía, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro deber sí obviamente es cumplir con las normas de ALARA, ¿no? Y no radiar tanto al paciente y lo mínimo que sea disponible. Pero también, pues, necesitamos lo suficiente como para elaborar nuestro diagnóstico. Ahora, muchos de los mitos que digo, no lo voy a repetir, pero muchos dicen, es que una tomografía es demasiada radiación. Híjole,
Ahí es cuando me acuerdo de mis amigos los endodoncistas que ya tomaron por lo menos 4 tomografías con el colimador pegado en el pecho y a veces ni mandil se ponían o no se ponen. O recuerdo muchos doctores que decían, llegaba el paciente y lo primero que solicitaban era, tómale una serie periapical. No sabían ni a qué venía el paciente, pero tomábamos una serie periapical. La cantidad de radiación es mayor. Entonces, si a mí me preguntan, pues, yo prefiero una tomografía y de todos modos a lo mejor una periapical con un radiovisógrafo o una radiografía de fosfato para ir verificando, ¿no? Y pues sí, hay muchas, esto en otra de las pláticas anteriores había mostrado este caso. Muchas veces el retiramos, regeneramos, vamos revisando nuestras regeneraciones, vamos checando eso con tiempos con nuestro paciente y llegamos a la conclusión a veces donde nos encontramos fracturas que, por ejemplo, esta que puse es más que evidente y justamente para que la puedan ubicar, hay veces que no es tan sencillo, no la encontramos, tenemos que tomar una tomografía, quizá no una de un campo de visión amplio, sino quizás una de 5x5, modificar nuestros grosores, etcétera, etcétera, para poder localizar esa fractura, ¿no? Y este es el plano que ustedes siempre tienen, siempre lo van a encontrar ahí. Y les digo, a mí me encanta ir checando tanto desde el corte transversal como el corte axial, de arriba a abajo, de un lado a otro, y verificar lo hecho y lo que vamos a hacer, ¿no? Ya una vez elaborado todo eso, les digo, viene la parte de planeación, más que obvia la fractura, difícil o imposible el retratamiento. Y hay muchas alternativas. De las primeras que yo empecé a usar, antes era el famoso Nobel Clinician, ahora es el DTX Studio, pero siempre me gustó y me encantaba porque esto me permitía elaborar un buen diagnóstico, una buena planeación y sobre todo me gustaba que yo le podía mostrar al paciente con números exactos, con revisiones. Mira, ahorita está girando alrededor de 80 grados del implante que colocamos. Estoy verificando que el hueso esté siempre dentro de las limitantes que tenemos para después de todo esto, yo pasar a la parte de planificación, mandar a hacer mi guía quirúrgica y pues colocarte tu implante y que cuando quites ese diente que está fracturado, pues no te quedes sin dientes. Entonces, todas estas partes son muy importantes. Digo, vamos dándoles la forma o el tratamiento en base a como ustedes quieran. Yo en este caso corté un poquito más aquí para poder ir protegiendo la parte mesial del antagonista. Retiramos la primera parte fracturada. Aquí se alcanza a notar el ápice que todavía quedaba. Puedes colocar tu guía quirúrgica, o en este caso yo coloqué la guía quirúrgica, hice mi primer fresado o mi primer drill, para después con un elevador muy delgado retirar, seccionar a la mitad ese ápice y sacarlo, ¿no? Algunos ocupan una herramienta que te ayuda apoyándote de las caras superiores para elevar ese ápice. Por así que eso ya sería otro tema y sería dependiendo de la pericia de cada operador, de cada uno de los participantes. Les decía, Nobel Active, me gustó mucho la practicidad, la facilidad que nos da para colocarlo, para recolocarlo, por si quedamos mal. Y pues bueno, ya sabemos todos cómo planear el relleno del gap y la provisionalización, ¿no? Entonces les decía, hay casos como el primero que les mostré, en donde pues la verdad, como hice una regeneración, la paciente duró otros 6 mesecitos más o menos con su prostodoncia, pero ya tenía los implantes colocados. Entonces, ya nada más pasamos el tiempo de integración, destapamos, colocamos y rehabilitamos, ¿no? En este caso, por ser un caso en donde la cantidad ósea era suficiente, ser una zona anterior o un segmento comprometido, pues sí, es importante la provisionalización, ¿no?
no caeré en mucho detalle, cada quien ocupa los materiales como quiere. A mí en particular me gusta mucho usar la resina fluida, este es un microbrush cortado para no tapar mi chimenea, y algún diente de acrílico prefabricado, ¿no? Entonces, nuestro paciente no se queda sin diente, empezamos a manejar el perfil del paciente y pues sobre todo pensar en cómo vamos a regenerar todo esto, ¿no? Seguimos ocupando radiografías, sí, para nuestros controles o a veces para que nos dan un poquito de orientación de cómo vamos terminando todo esto, pero la tomografía siempre nos va a arrojar la verdad de nuestro tratamiento, ¿no? Cuánto, si coincide el implante con lo que yo puse, que si tengo la zona de seguridad necesaria de hueso, como para que este implante tenga éxito. Todo eso nos lo va a ir arrojando la tomografía, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, los beneficios de la tomografía en la implantología van desde la capacidad de diagnosticar. Y algunas veces yo les digo, por ejemplo, algo que luego le decía a un asistente a un endodoncista, no, pues a usted le gustó mandarle puros implantes al doctor Noé, y pues resulta que no, más bien él diagnosticaba muy bien cuándo podía hacer unos retratamientos, cuándo no, o cuándo si era un paciente candidato para una endodoncia y cuándo no. Cuestión que con una radiografía periapical se volvía muy complejo o a veces no lo notaban los endodoncistas por no meterme en otras áreas beneficiadas con el uso de un tomógrafo. Y pues como yo les decía, ¿no? Actualmente un Volkswagen Sedán, pues creo que ya los tienen más por nostalgia, por colección, porque fue el primer carro que tuvieron, que por el hecho de usarlo, ¿no? Porque ya es un carro fuera de nuestros tiempos. Entonces, yo sí les quiero empezar a decir que la radiografía en un momento, ¿quién va a ocupar radiografías? Empezando porque, bueno, ya quién ocupa películas radiográficas. En algún tiempo se va a volver como los rollos de las cámaras fotográficas. Quién va a encontrar unas películas cuando ya puedo tener un radiovisógrafo o a mí que me encantan las placas de fosfato que se meten en un escáner y te las digitaliza? Ya para qué me ensucio, para qué me mancho la ropa, para qué me tardo. Recuerdo todavía a veces, ¿para qué hago corajes? Y me dicen, ¿por qué hacía corajes, doctor? Porque luego tomaba la radiografía, estabas en el proceso de la colocación del implante, la dabas al asistente, el asistente iba y la velaba. O, no, o la dejaba mucho tiempo en el revelador y la quemaba, o la dejaba poco tiempo y no se veía nada. Qué mejor que tener la certeza de que va a salir bien tu radiografía. Solo preocuparte porque la posición de la que la pusiste estés bien y no haya un corte de cono o esté fuera de foco, ¿no? Entonces, todos estos beneficios nos los da la tomografía. Antes, pues, aunque yo diría no existía un dolo, ¿no? O sea, no, de la parte del odontólogo tratante no existía ¿cómo le diré? Esa mala fe o como decían algunos de los pacientes, es que él no lo vio. No, realmente a veces hasta con radiografías en 2D no veíamos ciertos problemas que ahora la tomografía nos permite ver. Y no dudo que en algunos años este tipo de estudios van a ir evolucionando y evolucionando y evolucionando y a la vez se van a volver más accesibles y más accesibles para todos nosotros los odontólogos, ¿no? Porque a lo mejor me dicen, bueno, doctor, pues no tenemos bocho, pero pues, ¿a poco usted trae un Tesla? No, tampoco, pero ya muchos de los carros traen mucha tecnología pues, muy distinta al Volkswagen, ¿no? Al carro austero. Entonces yo te diría, quizás invertir en un tomógrafo en el consultorio pudiera ser un buen plan de trabajo porque te brinda la capacidad de diagnosticar mejor a tus pacientes y aparte de diagnosticar mejor, pues obviamente la implementación de la corrección de esos diagnósticos, ya sea ortodoncia, supernumerarios, caries, dientes fracturados e implantes.
Entonces, los beneficios del tomógrafo no solo son para la colocación de implantes, son en general para la odontología. No concibo ya ahorita colocar un implante y lograr obtener estos resultados sin el uso de una tomografía o sin el uso de una guía quirúrgica, ¿no? Y pues bueno, no sé si existe alguna duda o alguna pregunta sobre los beneficios o los alcances de la tomografía, ¿no? O del uso de un tomógrafo. Hola doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta conferencia nutritiva. Y bueno, le voy a leer uno de los saludos. Tenemos saludos de Tlaxcala, Chiapas, Chihuahua, Ecuador, Monterrey, Ecuador. Guadalajara Monterrey. también. Y Doc, tenemos acá una pregunta. Le dice, ¿qué piensa usted de la carga inmediata? Bueno, fíjate que nos fuimos ahorita un poquito rápido, es una plática breve, pero la misma tomografía nos ayuda a identificar las densidades y en base a esas densidades, pues nosotros planificar si hacemos una carga inmediata o no. Entonces, yo sí hago carga inmediata, por ejemplo, en el caso final hicimos una carga inmediata, pero el hecho, el hueso y la característica del paciente no lo permitían. No siempre se nos permite. Entonces, aquí era lo que yo les comentaba, ¿no? En esa parte de planeación, hablar con el paciente. Porque también les decía, a mí llegan pacientes que me dicen, es que vienen en una red social, en la que ustedes quieran manden, que entraba sin dientes y salía ya con los dientes casi, casi de porcelana. Oye, pues, biológicamente no es viable por las durezas, por tus características, por esto, por el otro. Entonces, el tener una tomografía que le muestre al paciente el por qué sí y el por qué no, de una forma tan sencilla que no necesita ser odontólogo, pues yo creo que es mucho mejor, ¿no? Les decía, ha habido ocasiones que me dicen los pacientes, es que yo quiero carga inmediata. Oye, no, mira, por esta situación, permite que regeneremos, que se integre y después damos la carga porque tienes este defecto y hay que regenerar, bla, bla, bla. Y todos se los muestro en planeación. Van a otros lugares, e incluso yo siempre les entrego su tomografía por si quieren alguna segunda, tercera o cuarta opinión. Dicen, ¿qué credo? Ya regresé, porque fui a otro lugar en donde ni siquiera pudieron abrir el disco, ni computadora tenía el doctor en su consultorio. Entonces ya empiezas a darte cuenta que los pacientes te piden sí carga inmediata, pero si tú, que eres el experto, sabes cuándo sí, cuándo no, y los informas bien, ese paciente va a ser fiel a ti y va a tener toda su confianza en uno.